Buenas tardes. A nosotros nos correspondió el tema del síndrome del X frágil. Mi grupo está conformado por Alejandra Álvarez Quintero y Diego Andrés Rosa Garita. Entonces, para comenzar, haré una breve introducción de las temáticas y de la enfermedad. El síndrome del X frágil es una enfermedad genética heredada a través del cromosoma X, descrito por primera vez en 1943 por Martin y Bell. Es la causa más frecuente de discapacidad intelectual hereditaria en varones y la principal enfermedad monogénica asociada a autismo. Este síndrome siempre es heredado y afecta a varios integrantes de la familia, ya sea como portadores o como enfermos. El síndrome del X frágil afecta a 1 de cada 4.000 varones y a 1 de cada 8.000 mujeres. Se caracteriza clínicamente por dificultades intelectuales y rasgos físicos tales como orejas grandes y prominentes, hiperlaxitud de las articulaciones y pie plano. Bueno, a continuación les voy a hablar de lo que es la genética y la herencia. Entonces, el síndrome del X frágil es causado por una alteración en el gen FMR1. Este gen alberga una repetición de CGG dentro de la región no traducida, que es la 5'. Dependiendo del número de repeticiones, se van a definir 4 tipos de alelos, los cuales van a tener todos diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, encontramos un cuadro en el cual están explicados más o menos los alelos. Entonces, primero tenemos los alelos normales, que van a tener hasta 44 repeticiones de CGG. Segundo, tenemos los alelos con premutación, que van a tener entre 55 y 200. Los que son completamente mutados, que tienen más de 200 repeticiones de tripletas. Y tenemos los alelos que son denominados alelos intermedios o de zona gris, que son aquellos que contienen un número de repeticiones entre 45 y 54 y se han propuesto como precursores de los alelos con premutación. Cabe destacar que el síndrome del X frágil presenta una herencia dominante ligada al cromosoma X, con penetración incompleta y forma parte de un grupo de enfermedades asociadas a las mutaciones del gen 1 del retraso mental X frágil, FMR1. Bueno, el silenciamiento del gen FMR1 es el resultado de una serie de complejas modificaciones epigenéticas concomitantes a la expansión de la tripleta CGG en el gen. Los alelos completamente mutados sufren un proceso de metilación de las islas CPG dentro del promotor del gen FMR1 y en las repeticiones CGG. Los pacientes hombres con el alelo completamente mutado, todas las citocinas de las islas CPG se encuentran metiladas, contrario a los individuos sanos en quienes hay una ausencia completa de la metilación. También se ha descubierto que dentro del gen hay una secuencia limítrofe metilada que, debido a su conformación estructural en la cromatina, esta va a delimitar las zonas hipermetiladas del genoma, protegiendo de esta forma al promotor del gen de una posible metilación. En los individuos que tienen el síndrome del X frágil, esta secuencia limítrofe se va a perder, permitiendo la expansión de la metilación hasta el promotor del gen. Bueno, la FMRP es una proteína de unión a RNA. Está involucrada en la regulación de la estabilidad del RNA, el transporte subcelular y la traducción del RNA mensajero neural, que codifica proteínas involucradas en el desarrollo de la sinapsis, la plasticidad neural y el desarrollo cerebral. La ausencia de esta proteína produce debilidad de las conexiones sinápticas que conducen a déficit intelectuales y alteración del comportamiento. Una premutación tiende a cambiar de tamaño al pasar de una generación a otra, transmitiéndose, por tanto, de forma más inestable y con diferentes consecuencias según si el receptor es un hombre o si es una mujer. Primero tenemos el caso en que es el varón el que transmite su único cromosoma X a todas sus hijas, mientras que a sus hijos varones les transmite obligadamente su cromosoma Y. Por esto, todas las hijas de un varón con una premutación en el gen FMR1 serán las portadoras. Tenemos el caso de que es una mujer. La mujer posee 2 cromosomas X y transmite uno u otro con igual probabilidad si sea un hombre o si sea una mujer. Entonces, las mujeres con premutación pueden transmitir la expansión o no, con un riesgo del 50% tanto a sus hijos como a sus hijas. En las mujeres que tienen una premutación, esta tiende a aumentar de tamaño en el paso de una generación a la siguiente y hay muy pocas excepciones en que esto pase.
Bueno, el síndrome del X frágil es un trastorno genético ligado al cromosoma X causado por el silenciamiento del gen FMR1 debido a la hipermetilación de las citocinas de las repeticiones de tripletas CGG, lo cual impide la transcripción de las regiones mencionadas. Los individuos pueden presentar premutación o mutación completa, lo cual condiciona la expresión de la proteína y por tanto define la gravedad de la enfermedad. Los individuos con mutación completa presentan unas características físicas comunes, como por ejemplo cara alargada, la mandíbula y el pabellón auricular anormalmente grandes. También suele encontrarse macroorquídea, a pesar de tener un coeficiente intelectual normal. Suele presentar alteraciones de comportamiento, depresión y afectaciones emocionales. Bueno, listo. A continuación vamos a hablarles de lo que es el diagnóstico. Entonces, actualmente se dispone de varias pruebas moleculares para el diagnóstico del síndrome X frágil, que son más sensibles y específicas que el cariotípico. Además de diagnosticar a los pacientes que padecen el síndrome, estos exámenes también permiten la identificación de los portadores de las premutaciones, individuos que generalmente tienen un coeficiente intelectual normal, pero que presentan un alto riesgo de tener hijos con el síndrome del X frágil. También hay pruebas moleculares que permiten cuantificar los RNA mensajeros y la cantidad de las proteínas FMRP, las cuales se realizan para un mejor entendimiento de la fisiopatología de la enfermedad al correlacionarlas con el fenotipo de los pacientes y portadores de las premutaciones. Entonces, hay pruebas de rutina para el diagnóstico del síndrome de X frágil, las cuales son la reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR, y se permite determinar el número de tripletas CGG y el estado de metilación del gen. Las pruebas para realizar un diagnóstico de un síndrome de una persona que tiene síndrome del X frágil se deben solicitar a pacientes con déficit intelectual y autismo y además alguna de las siguientes características, como por ejemplo fisionomía especial como orejas grandes y aladas, cara alargada, entre otras. También si presenta alguna historia familiar de un déficit intelectual, de autismo o de macroorquidismo. Una vez se determina que el paciente tiene la mutación completa o la premutación para el síndrome del X frágil, se deben realizar otras pruebas moleculares a los familiares, que tal vez sea sospechoso de que sean los portadores y se necesite, digamos, más o menos aclarar esta situación. También serían candidatos a realizarles pruebas moleculares para un síndrome del X frágil a los familiares que tengan ataxia, síntomas neurológicos o falla ovárica prematura. Bueno, ahora en cuanto al tratamiento, múltiples estudios se han realizado en búsqueda del desarrollo del tratamiento específico para el síndrome del X frágil, que puede mejorar algunos síntomas y la calidad de vida de los afectados. Esas investigaciones han tenido diferentes enfoques según sus objetivos, ya sea la restauración de la función del gen FMR1 o el tratamiento de los síntomas asociados a esta enfermedad. Los mecanismos de acción de los fármacos utilizados se enfocan en modulaciones epigenéticas, sistemas glutamatérgicos y regulando la transducción del RNA mensajero blanco de FMRP. También se usa el tratamiento del ácido fólico, que es un medicamento que no tiene este mismo resultado in vivo. Su efecto benéfico puede deberse al papel que tiene este micronutriente en la metilación e hidroxilación de los neurotransmisores, reacciones implicadas en su síntesis y metabolismo. Y se reportan mejorías en la coordinación motora, el lenguaje y la discusión. El ácido valproico, que actualmente se conoce como reactivador de los genes silentes, parece ser un reactivador débil de alelo completamente mutado. Se ha encontrado que su administración en pacientes con síndrome del X frágil mejora la hiperactividad y el déficit de atención. En pacientes con convulsiones tónico-crónicas generalizadas, crisis de ausencia y convulsiones parciales es el medicamento de elección. Bueno, por último, yo les voy a hablar de lo que es la epidemiología de la enfermedad. Entonces, la prevalencia actual del síndrome del X frágil, determinada a través de pruebas moleculares, se estima en 1 de cada 5.000 hombres y a 1 de cada 4.000 a 6.000 mujeres a nivel mundial. Ricaurte es un corregimiento que queda en el municipio de Bolívar, al norte del Valle del Cauca, que ha sido identificado como una población con una prevalencia elevada de la discapacidad.
Hay 39 individuos con retardo mental en 1.124 habitantes. A finales de los años 90 se realizó un estudio que encontró que la causa es una enfermedad genética heredable a través del cromosoma X, así denominada síndrome del X frágil. En ese estudio se lograron diagnosticar a 19 pacientes con el síndrome a través de una citogenética, el cariotipo con bandas G con déficit de folatos, y además se hizo el diagnóstico clínico en 16 más a quienes no se les logró realizar esta prueba. Los casos fueron encontrados en 3 familias y se postuló un probable ancestro común dado las características de la fundación del pueblo y patrones migratorios de este. Para el año 1999 se determinó una prevalencia del X frágil en Ricaurte de 1 en 38 hombres y 1 en 100 mujeres, lo que esto hizo que se excediera 100 veces lo reportado en la literatura para el síndrome, no encontrándose ninguna población con esta prevalencia. Por otro lado, tenemos que existen síndromes y condiciones médicas asociadas al síndrome del X frágil, que se manifiestan en portadores de la premutación, entre los cuales se encuentran la depresión, la ansiedad, cefalea migrañosa, hipertensión, apnea del sueño, enfermedades mediadas por el sistema inmune, incluyendo el hipotiroidismo y la fibromialgia, que se han descrito en los últimos 10 años. La prevalencia de la premutación en la población general es de 1 en 130 a 200 mujeres y de 1 en 250 hombres. La ataxia, asociado al X frágil, ocurre en aproximadamente el 40% de los hombres con la premutación y el 16% de las mujeres, mientras que el FX-POI ocurre en 16 a 20% de las mujeres con esta premutación. Muchas gracias por su atención.